yo me quisiera parar mucho en esta no voy a hablar yo mucho, pero sí quiero dar la importancia que yo le doy a esta conferencia, porque es de suma actualidad que podamos verla, puesto que se va a celebrar en primicia para todos aquellos aficionados que no, incluso también para ganaderos como los que estáis aquí, para tener un poco de conocimiento sobre la investigación que ha ido realizando a través de los años nuestro invitado Julio Fernández. Y digo esto porque tanto esta conferencia como su currículum nos van a demostrar, por lo menos en los que estamos muy interesados en el toro bravo, nos va a desvelar y a bajar un poco nuestros mitos, por no decir tumbar los mitos que hemos ido construyendo a lo largo de los siglos, que no tendría. Y en este caso, por eso tenemos la importancia que tiene hoy la conferencia de hoy para desvelar también cómo la deshidratación influye en el rendimiento, lo que llamaríamos los aficionados el comportamiento del toro. Y esto es una cosa que a mí personalmente me interesó desde el primer día que estuvimos hablando Julio y yo. Para los que no conozcáis a Julio, que yo creo que lo conocéis todo el mundo, pero simplemente daros unas ligeras pinceladas para que sepáis cuál es su labor a lo largo del tiempo, desde que nace en Cáceres hace ya unos cuantos años, no quiero saber tampoco el nombre, al mismo tiempo que él es descendiente también, de su padre fue veterinario, don Ángel Fernández, que no solo ese es veterinario también, bueno. Ese fue su padre, maestro, profesor de vida, entre comillas, sobre todo padre, que me enseñó no solamente las labores de la veterinaria, sino también la afición al toro, porque a mí me ha demostrado Julio que es un enamorado del toro. No es una cuestión, no solamente es una profesión, sino es un volcarse en el toro, preguntarte, investigar, no dar nada nunca por sentado, que es lo que hace siempre un buen investigador, como es tu caso, un buen conocedor, no solamente del mundo de la veterinaria, sino del mundo también de la historia del toro bravo. Él estuvo trabajando en la Unión de Criadores del Toro de Lidia, lo que hoy es la Real Unión de Criadores del Toro de Lidia. Tuvo una cosa muy importante que fue la informatización de la Unión. Yo ya te comenté un su día que yo conocía el programa informático por encima de Juan Pedro Domecq, pero el tuyo fue la aportación más importante que se tuvo ahí en la Unión durante toda una década. Creo que estuviste en la Unión como director técnico. 23 años. O 23 años. Y de ahí quisiera destacar eso porque es muy importante la informática, la informatización. Yo no sé si la inteligencia artificial hará otra cosa distinta, pero la informatización de la geografía del toro de Lidia. Y al mismo tiempo, él estuvo haciendo también unos estudios sobre el ADN, sobre la genética del toro, que esa genética del toro sí ha venido a demostrar que todos aquellos libros que se han ido editando durante siglos sobre los encastes no tienen ninguna validez cuando lo comparamos con el ADN, con la genética que tenemos a partir de los estudios tuyos, del doctor Cañón, porque aparte de esto, él ha colaborado siempre, tanto con el Ministerio de Agricultura como otros investigadores, otras universidades, también ha impartido también los cursos correspondientes. Y eso es muy importante para que sepamos cómo han ido manejando los ganaderos a los toros y cómo la ciencia nos ha desvelado que lo que llamamos encastes, yo personalmente te diría, Julio, no sé si estoy equivocado, yo nunca he creído en encastes propiamente dichos, aparte de la ciencia, yo he creído en ganaderos. Este ganadero lo ha hecho un ganadero. Después lo de encastes es algo mucho más científico, tú lo has demostrado por activa o por pasiva, pues ya sabes que todo el mundo te consideramos como un experto a nivel nacional importantísimo. Y eso para mí ha sido, digamos, el descubrimiento que yo no tenía, que todavía me falta mucho por conocer.
Aparte de eso, tiene un montón de investigaciones sobre, con tu amigo Fernando, y no sé, ahora mismo petrolera, porque soy poca Cabrera. Gil Cabrera. Sí, ya sé que es Gil Cabrera, pero es que después viene, lo que me ha puesto es que yo no lo sabía. Él estuvo con el doctor en biología, el doctor Gil Cabrera, de los indicadores neurohormonales y de otros parámetros sanguíneos que explican en parte el comportamiento del ganado de lidia. Esto también es un dato muy importante, al margen de que él ha cooperado en otras muchas cosas, pero es un dato muy importante para saber y para analizar muchas cosas que ocurren en el mundo del toro, sobre todo desde el punto de vista veterinario, por supuesto. Pero todas esas cosas, hombre, no quiero tampoco ser muy extenso, ¿no?, en lo que tú has puesto aquí. Es un resumen muy apretado. Pero la importancia que tiene la conferencia de hoy, en el que se la doy, es para que todos los que estamos pendientes siempre de lo que ocurre en el ruedo, sepamos siempre cómo hay que interpretarlo, que no siempre se interpreta bien, ni por parte nuestra como aficionados, ni por parte incluso del propio ganadero en algunas ocasiones. Esto es una forma también de desvelar esos misterios que el toro nos aporta cada día. Y eso es la mayor contribución, creo, que podemos ver desde el día de hoy. Yo no me quiero extender más porque para mí es un rollo. Te doy la palabra, Julio, y te agradezco tu gentileza por ofrecernos esta primicia sobre el toro bravo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. No sé si se oye. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, pues agradecer a la Unión de Abonados y Aficionados de Madrid, de Aficionados Taurinos de Madrid, la oportunidad de hablar sobre la hidratación del toro de lidia y también, bueno, más en esta sede, ¿no?, en la Casa de Castilla-La Mancha, pues bueno, mis padres, mi madre era de la Alcázar de San Juan, la provincia de Ciudad Real, y mi padre es de Toledo, de Consuegra, por lo cual, bueno, como hijo de castellano-manchegos, pues es un doble honor poderlo presentar aquí. Bien, vamos a ver. Bien, el éxito de la producción ganadera de lidia asienta en, no sé si se puede apagar la luz. Sí. Asienta en 4 pilares básicos: alimentación, manejo, genética o selección y sanidad. Cualquier fallo en cualquiera de estos 4 pilares conduce inequívocamente al fracaso ganadero. Sin embargo, hay otros factores no menos importantes que condicionan el resultado de los espectáculos taurinos, que incluyen el trato recibido en ellos en la lidia, así como otros factores relacionados con su embarque, con el transporte y también con la estancia en corrales o en chiqueros. Dentro de estos últimos factores destaca la hidratación, un aspecto clave en el rendimiento físico de cualquier atleta o deportista para evitar problemas articulares o musculares. A ver, ¿se va? Ahí. Para evitar problemas articulares o musculares y también, cómo no, en el toro de lidia actual, dada la exigencia física a la que se someten los espectáculos taurinos, máxima en aquellos animales que corren encierro previo a su lidio. La hidratación del toro de lidia es un factor fundamental no solo para mantener un buen estado de salud, sino para que el toro pueda desarrollar un óptimo rendimiento físico y de comportamiento en los espectáculos taurinos. La provisión inadecuada de agua influye negativamente en el rendimiento físico y en el juego de los bovinos de lidia y, por tanto, en el resultado de los espectáculos taurinos. La lidia actual, con largas faenas de muleta, es la más exigente de la historia y exige una actividad física intensa a los machos de lidia. Vamos a ver los beneficios del agua, en principio los beneficios de la hidratación. En primer lugar, como podemos leer, facilita el transporte de nutrientes, vitaminas y minerales por el organismo. En segundo lugar, regula la temperatura corporal para que no se sobrecaliente el organismo con la actividad muscular, pues por su capacidad refrigerante, gracias a su gran capacidad del agua para almacenar calor, el agua cede su calor latente durante la evaporación mediante el jadeo. Se produce una evaporación respiratoria
y también con la sudoración o por conducción y convección desde la piel por el fenómeno de la transpiración. Si bien condiciones de humedad relativas altas reducen la capacidad para perder calor por evaporación. El agua se pierde además por la secreción de ciertas glándulas, como por ejemplo las salivares, las mamarias o las lagrimales, o las heces o la orina, desde los pulmones al respirar y en forma de sudor que no solamente elimina agua, sino también electrolitos. En tercer lugar, activa las enzimas esenciales para suministrar la energía que necesita el organismo. En cuarto, lubrica y proporciona soporte estructural a los tejidos y articulaciones. Y por último, favorece la eliminación de residuos o toxinas del organismo, por ejemplo, partículas no digeridas o materiales residuales como la urea, es el producto final del metabolismo del nitrógeno, necesitan agua para su eliminación. O el dióxido de carbono es una toxina o producto residual del catabolismo, precisa de agua para su transporte y eliminación igualmente. Bien, el toro de Lidia es un animal rumiante. La palabra rumiante procede del latín ruminare, que significa remasticar, refiriéndose al alimento. Los toros de Lidia son animales herbívoros que desarrollaron a través de la evolución la capacidad de aprovechar los forrajes remasticando el alimento. Tienen un estómago dividido en 4 compartimentos que podemos ver abajo. En primer lugar, el rumen o panza, en color rosa. En amarillo, el retículo, que también llamado bonete o redecilla. En rojo, el omaso o librillo. Y en azul, el abomaso o cuajar. Bien, vamos a ver. En los bovinos recién nacidos, el abomaso es el verdadero estómago que digiere la leche. Ocupa un 67% de los compartimentos gástricos, frente a un 3% que ocupa el omaso y un 30% la suma del retículo y el rumen. El alimento, también podemos ver que tendríamos en naranja pintado el esófago, que es la entrada del aparato digestivo, y la salida a través del duodeno hacia el intestino delgado. El alimento pasa del omaso, del esófago al omaso por la gotera esofágica que vemos ahí en la imagen, sin quedarse en el rumen o el retículo. O sea, directamente hay una musculatura que forma un tubo que comunica el esófago directamente en animales lactantes con el omaso. Del omaso pasaría a continuación la leche de los becerros lactantes al abomaso. A partir de las 2 semanas de edad, los becerros empiezan a ingerir alimentos sólidos, que son alimentos secos, fibrosos, y irá poco a poco desarrollándose en las cámaras anteriores, el rumen y el retículo, que forman una cámara que está llena de microorganismos que degradan los alimentos fibrosos fermentándolos y transformándolos sin necesidad de oxígeno en moléculas orgánicas más simples que luego pueden ser digeridas. A los 6 meses de edad queda configurada las proporciones de animal adulto, en las que podemos ver que el abomaso, el verdadero estómago de los rumiantes, en azul, ha pasado a un 8%, el omaso de un 3 a un 7% y el rumen y el retículo a un 85%. En ese momento, de animal adulto, se borra la gotera esofágica, que es un residuo que solo mantienen los animales lactantes. Bien. En animales adultos hay un agujero retículo masal, a través del cual solamente penetran partículas muy pequeñas, menores a 2 milímetros de diámetro, y el agua. Y del omaso pasan a continuación al abomaso. Bien. La rumia es la regurgitación de la ingesta seguida de una remasticación, una reensalivación y una nueva deglución. El rumen tiene un volumen entre 100 y 150 litros, forma una cámara junto al retículo y contienen ambas cámaras, esa cámara conjunta, billones de microorganismos en el líquido ruminal, principalmente bacterias, protozoos y hongos. La mucosa del rumen tiene unas papilas que absorben unos productos de la fermentación microbiana que se llaman ácidos grasos volátiles, que son unas sustancias que dan energía a los animales rumiantes. La mucosa del retículo, que vemos ahí en color amarillo, el borde en amarillo, tiene unos
pliegues romboidales, que tienen un aspecto de panal de abeja, por el cual permite separar partículas grandes, por lo cual las pequeñas pasan por el orificio reticulomasal y las grandes regresan al rumen. El omaso, que es el siguiente estómago, tiene unos pliegues parecidos a las hojas de un libro, por eso se llama librillo, y el roce de estas hojas actúa como un molino, comprimiendo el alimento y reduciendo el tamaño de partícula y soltando agua. Se desprende agua. En este estómago, en el apomaso, se absorbe agua y minerales, fundamentalmente sodio y fósforo. También el agua se absorbe en el intestino. El abomaso, que es el siguiente estómago, es un estómago glandular, equivalente al nuestro, y al de los animales monogástricos, y segrega jugo gástrico, enzimas y ácido clorhídrico. Bien, en el rumen y en el retículo hay una estratificación de alimentos. Hay 3 capas. Vamos a ver. Abajo tendríamos una capa líquida, en medio una capa sólida, con el alimento fino de ayer o del día anterior y el alimento grueso del día que está tomando el animal, y arriba una capa gaseosa. En esta capa gaseosa, bueno, pues se llegan a generar de 500 a 1500 litros de gas diarios, que son eliminados por el eructo, de los cuales un 40% es metano de alta energía y, bueno, y entre otros también liberan CO2. Bien, el alimento que pasa por el orificio reticulomasal suele ser el alimento fino del día anterior. O sea, los animales tienen una digestión microbiana, y entonces, bueno, en primer lugar, el alimento grueso, vamos a decirlo, lo regurgitan a la boca vuelve a remasticarlo, lo vuelve a reinsalivar, vuelve a introducirse, se va disminuyendo el tamaño de partícula y se va transformando en alimento más fino, que cuando alcanza menos de 2 milímetros entra en el orificio reticulomasal y continúa la digestión. Bien, el toro de Lidia es un animal gregario que vive en manadas jerarquizadas. Es habitual que los animales acudan todos a la vez, en grupos, juntos, a beber a charcas y arroyos al mismo tiempo. Bien, la profundidad óptima del agua está en 7 centímetros o más para que los animales puedan sumergir el morro. Vamos a ver cómo beben los rumiantes. Beben introduciendo sus morros en el agua, creando una presión negativa en el interior de la cavidad oral y dirigiendo el fluido hacia la faringe mediante la ayuda de la lengua. Las contracciones complejas en la faringe y las contracciones peristálticas del esófago completan el movimiento hacia el cráneo. Bueno, vamos a ver cómo bebe un toro. Los toros son animales muy perezosos. Vemos que primero otea el horizonte, se pone a beber, vigila a un lado, continúa bebiendo. La capacidad de observar y estar alerta es permanente en la raza de Lidia. Después de este trago, mira hacia el otro lado, se relame, continúa bebiendo. Claro, las pautas normales deben de 2 a 3 veces diarias, en verano más, y las cantidades de agua que ingieren son más elevadas también. Bueno, tenemos que terminar de beber. Sigue mirando. Bueno, y se aleja tranquilamente. Bien. La deshidratación es un cuadro clínico originado por una excesiva pérdida de agua y de electrolitos. Las causas más frecuentes, las podemos leer: la principal, la falta de hidratación, la diarrea, sudoración excesiva, insuficiencia renal, hemorragias profusas o ingesta de diuréticos. Hay otras, como infecciones bacterianas o víricas, infectaciones parasitarias, cambios bruscos en la dieta, intoxicaciones o trastornos metabólicos. Existe la falsa creencia, que está muy extendida, de que es malo que el toro beba en momentos previos a la lidia, cuando lo que es ciertamente negativo es que el toro llegue deshidratado a la misma. Esta es una creencia difundida entre gente profesionales taurinos e incluso entre ganaderos. Bien, los bovinos, cuando tienen un cuadro de deshidratación leve, caracterizado por una pérdida de peso menor a un 5%, presentan una serie de signos como irritabilidad e inquietud. En humanos se presentan fatiga, dolor de cabeza y sensación de debilidad.
Cuando la deshidratación es moderada, entre un 5 y un 10% del peso, los bovinos reducen la micción, muestran inactividad y tienen los ojos, las fosas nasales, la lengua y la boca secos. En humanos aparece somnolencia y respiración profunda. Cuando la deshidratación es grave, una pérdida de peso mayor al 10%, aparecen los ojos hundidos, trastornos de comportamiento, debilidad, disminución de la atención y de la fijeza e incoordinación motora. Famosas descoordinaciones, muchas veces responden a cuadros de deshidratación graves. En humanos aparecen frío y sudor, la respiración es rápida, hay confusión, mareo, problemas para mantener el equilibrio y el ritmo cardíaco. Este es un episodio que tuve la suerte o desgracia de poder analizar. Es un animal que sufrió un shock hipovolémico antes de entrar a matar, durante la faena de muleta, y cayó antes de entrar a matar. Y bueno, en este cuadro de shock hipovolémico disminuye el volumen de sangre circulante, agravado por la acción del sistema nervioso simpático y la acidosis, el pulso se vuelve débil y rápido, hay taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria, la piel se queda fría por vasoconstricción, animales de piel clara, hay una palidez cutánea, hay hipotermia, baja la temperatura, el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, que no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno, y cuando esto llega al cerebro, pues el animal llega a perder el conocimiento y a morir, como le ocurrió a este toro que podemos ver en este imagen. Tenía un nivel de deshidratación, un nivel de sodio de 165,3 milimoles, que luego veremos qué quiere decir eso. Otro cuadro que también se puede generar es el golpe de calor. Este es un caso que nos ocurrió con 5 toros de 8 que mandamos a Perú de una corrida del puerto de San Lorenzo, que murieron a consecuencia de un golpe de calor en un vuelo. Llegaron muertos al destino. Y bueno, en el caso del golpe de calor es distinto al shock hipovolémico. El estrés aumenta la actividad metabólica, se produce un ejercicio anaeróbico prolongado, los animales tienen convulsiones y contracciones muy frecuentes, aumenta la energía y les sube la temperatura, y con ese metabolismo aumentan las toxinas, principalmente dióxido de carbono y también radicales libres. Se produce un cuadro de hipoglucemia, aumenta el lactato, una serie de enzimas musculares se liberan a la sangre, la creatina fosfokinasa. Fracasa la termorregulación en el hipotálamo, que es el centro que la regula, porque el aire no se mueve por una falta de movimiento de aire, que fue el problema que tuvieron estos toros. Si el aire hubiera enfriado ese sudor y ese vapor que elimina se hubiera ido, no habría ocurrido este problema. La temperatura le sigue subiendo, se desnaturalizan las proteínas, hay un estrés oxidativo, aparecen proteínas de shock térmico y hay un cuadro de coagulación intravascular diseminada con edema agudo de pulmón, anoxia, hipoxia y asfixia, retención de dióxido de carbono, acidosis respiratoria, acidosis ruminal y necrosis coagulativa. Esto lo pudimos constatar en la necropsia de los 5 toros que hizo un catedrático de anatomía patológica de la Universidad de Lima. Bien, la saliva es rica en sustancias neutralizantes, principalmente el bicarbonato sódico y fosfatos, que neutralizan los ácidos que se producen en la fermentación ruminal, ayudando a mantener un pH neutro en el rumen. Un bovino adulto produce aproximadamente de 100 a 150 litros diarios de saliva. Es el mejor remedio natural para evitar la acidosis ruminal, que yo diría que es la enfermedad profesional del toro de Colombia. Si como consecuencia del calor se pierde saliva por el babeo, no se reinsalivan los alimentos al disminuir la rumia y se reduce el efecto tampón de la saliva, al aumentar la pérdida de dióxido de carbono, por el sabeo, que es necesaria el dióxido de carbono para fabricar bicarbonato, con lo cual se incrementa el riesgo de padecer acidosis ruminal. Por otro lado, al acumularse ácido láctico en el rumen, se incrementa la presión osmótica, debiendo pasar agua desde el organismo hacia el interior del rumen para tratar de normalizar esa presión osmótica. La absorción de grandes cantidades de ácido láctico desde el rumen a la sangre origina acidosis metabólica, es una situación muy grave para la vida del animal, y a ello se suman trastornos derivados del pasaje de agua hacia el rumen, dándose la paradoja de que los animales
se quedan deshidratados, pero con el rumen lleno de agua. Bien, el estrés térmico se da en unas condiciones de temperatura a partir de los 24 grados. Cuando coinciden más de 24 grados y altas humedad relativa, condiciones de elevado porcentaje de humedad relativa a partir del 75%, ya aparece un estrés térmico leve. Podemos ver, bueno, que a mayor temperatura y mayor nivel de humedad, el estrés térmico es mayor. Bien, los toros, para combatir el calor, lo que hacen es buscar el refugio de las sombras en su hábitat, donde saben que la temperatura es menor. Bien, el estrés es la respuesta automática y adaptativa del organismo ante un cambio en el entorno, ante cualquier situación que provoque una emoción, ya sea positiva o negativa, o situaciones novedosas que pueden ser agradables o desagradables. El toro interrumpe la paz del campo. El toro es tratado en el campo, vive en un hotel de 5 estrellas, en un medio incomparable, una calidad y un bienestar animal incomparable con el resto del bovino, y esa paz se le interrumpe cuando es transportado y trasladado a una plaza de toros, apareciendo el estrés. Sin embargo, el toro de lidia muere en el ruedo con un nivel más bajo de cortisol, que es el principal indicador de estrés, que el resto de los bovinos sacrificados en matadero. O sea, los toros de lidia tienen la capacidad, gracias a los estímulos de la lidia, principalmente estímulos sobre la piel de divisa, fulle y banderilla, de producir unas sustancias que se llaman beta-endorfinas y metacefalinas, que reducen no solo el dolor, sino también el estrés. Bien, el agua es un alimento vital para la vida animal en la tierra. Los animales necesitan un consumo de agua que viene a ser 2 o 3 veces la cantidad de alimento seco que toman por día. Si les privamos de agua, disminuye el consumo de alimento sólido, con lo cual les afecta a la producción, a la reproducción y a la salud, alterando. El agua tienen que tenerla a libre disposición para que puedan consumir los animales lo que requieran. Tienen un control muy preciso, un control fisiológico muy preciso sobre el agua y saben cuándo tienen que beber según sus necesidades. El agua solubiliza todos los nutrientes que llegan al aparato digestivo para que puedan ser absorbidos, pasar a la sangre y distribuirse por su cuerpo. Los tejidos tienen entre un 70 y un 80% de agua. El agua representa el mayor consumo de alimento entre todas las fuentes de alimentación que se le proporcionan a los toros, y el consumo diario de agua, distribuido en al menos 2 o 3 tomas diarias, ronda entre un 8 y un 10% del peso vivo de los toros de lidia, aunque en meses calurosos puede sobrepasar. Bueno, hicimos pruebas de medición, gracias a la ganadería de Román Sorando, para ver cuánto bajaba el nivel de agua y cuánta agua bebían los toros en un día, y bueno, calculamos que en un día de no mucho calor en verano, bebían toros de un promedio de 460 kilos, 45 litros. Un día de no mucho calor en verano. Bien, el estrés del transporte y la estancia en corrales incrementa la frecuencia cardíaca, el metabolismo y la producción de energía. Hechos que se traducen en un aumento de la temperatura corporal, por lo cual el organismo aumenta la pérdida de agua para combatir el calor corporal. Sin embargo, el aporte de agua se reduce en momentos clave, momentos críticos, que son los momentos previos a la lidia. Pues los toros no beben durante los reconocimientos veterinarios y son enchiquerados en cuanto termina el sorteo, por lo general a las 12 de la mañana del día en que se van a lidiar, por lo que es habitual que pasen sus últimas 8 a 10 horas sin agua ni comida hasta que salen al ruedo. Bien, en México los toros se enchiqueran 4 horas antes del comienzo del espectáculo taurino. Esto era así en España, según el Reglamento Nacional de 1917, que decía que 4 horas antes de la señalada para dar comienzo a la corrida se verificará el apartado y enchiqueramiento de los toros. Los reglamentos nacionales de 1923, 1930 y 1962 establecían que a las 12 horas del día en que haya de celebrarse la corrida se verificará el apartado de los toros. El reglamento en vigor, el reglamento nacional del año 96, al igual que el del 92, dice que realizado el sorteo se procederá al apartado y enchiqueramiento de las reses según el orden de salida al ruedo determinado en el sorteo. O sea, no establece ninguna limitación de hora.
y al igual que el resto de reglamentos autonómicos, salvo el de Andalucía del año 2006, que dice que el sorteo se hará de la forma tradicional con una antelación mínima de 3 horas al comienzo del espectáculo. En Portugal, el enchiqueramiento se realiza 2 horas antes del comienzo del espectáculo y en esas 2 horas, además, se les colocan fundas de cuero en los cuernos, o sea que, con lo cual, los animales tienen más oportunidad de beber o de estar juntos en los corrales. Bien, vamos a ver resultados de análisis efectuados que he podido efectuar durante la temporada del 2024. Analicé muchas reses, pero bueno, me voy a referir a 110 que tuvieron lidia completa, que no fueron devueltos y que murieron en el ruedo. Analicé una serie de parámetros de perfil hepático, muscular, renal, de perfil metabólico y bueno, también iones, entre ellos electrolitos del sodio. Y bien, de estos 110 reses, 81 fueron toros de lidia y 29 novillos, todos lidiados en festejos picados. Todos los análisis los realicé en el Laboratorio Veterinario García de Córdoba y bueno, comentaros que el sodio, que es el compuesto más importante del compartimento extracelular, ayuda a regular el equilibrio de fluidos del cuerpo, garantizando que la cantidad de fluido que entra y sale de las células sea la adecuada. La concentración de sodio en sangre está ligada a los mecanismos que regulan el agua corporal y por tanto al nivel de hidratación. La medición del sodio en sangre es uno de los métodos más empleados para medir el estado de hidratación. Bien, según la metodología empleada de remisión de muestras y bueno, el planning que seguí, clasifiqué a los animales en 4 grupos, siguiendo un poco el sistema de los semáforos. El color verde, por debajo de 148 milimoles de sodio, estarían los animales hidratados, de 145 a 148 hidratados y por debajo de 145 muy bien hidratados. En color naranja, ubico en hidratación al límite, 149 a 152, y por encima de 152, mal hidratados. Os recuerdo, cuando el animal muerto por sodio hipovolémico tenía 165,3. Bien, vamos a ver los resultados efectuados por plazas de toros. En total, bueno, pues he analizado en 14 plazas de toros, 110 reses, en la que más, la plaza de toros de las Mentas, con 44, y bueno, y ahí a la parte de la derecha pongo el nivel promedio de sodio, marcado en colores, donde podemos ver que en Cuenca aparece en rojo, con un nivel que es de mala hidratación. Y en verde, bueno, pues aparecen casi la mitad, y el nivel al límite aparecen muchas plazas. Vamos a ver. Bien, la primera analítica, bueno, pues la realicé, en Año Verde Tajo, se le dio una corrida de Tomás Prieto de la Cal, en la que el promedio de sodio fue bastante bueno, en color verde, 147,04, se analizaron en igual 5, quiere decir que se analizaron 5 toros. Los toros corrieron en cierre previo el día del festejo, o sea que hicieron doble ejercicio, y bueno, los chiqueros, como podéis ver en el vídeo, bueno, son muy pequeños, son muy reducidos, es el tamaño del animal y poco más. En esta plaza, de Llover, se instalaron, a petición del ganadero, 2 bebederos en los corrales para que los toros pudieran beber. Y el resultado, lo mostré a la derecha con una reseña periodística, pues fue que los 3 de los 5 toros tienen color verde, o sea, estaban bien hidratados, 2 con hidratación al límite, y luego el 6º toro se devolvió precipitadamente por parte del presidente y pues estaba acalambrado y luego se recuperó, y el sobrero era un inválido y por lo cual solo se midieron 5 con vida completa. Las crónicas daban distintas opiniones. Jairo Miguel triunfó, salió por la puerta grande, y la crónica del imparcial coincide un poco más con mi criterio. Está también Valentín por allí, que nos puede contar, que también estuvo presente en el Novel. El resultado fue una buena corrida de toros. Siguiente festejo, una corrida de Santiago Domecq. Todos los ganaderos que voy a hablar son clientes míos de nutrición, salvo Victorino Martín, que me pidió que analizara su corrida, y ahora os comentaré una por una. En Aranjuez, el nivel promedio de sodio fue bueno, color verde, en los 6 toros lidiados en Aranjuez.
Los chiqueros de Aranjuez no tienen bebedero y, bueno, como podemos ver, tienen de obra 2 bebederos en los corrales, en la parte más alejada donde están las personas, que es donde se acerencian los toros, que es el lugar idóneo, ¿no? Y bueno, el resultado fue el siguiente que vemos ahí. La corrida tuvo un juego dispar, hubo 2 toros deshidratados, cuarto y quinto, un nivel malo de hidratación, 3 con un nivel bueno de hidratación y 1 con un nivel intermedio. Y un poco, por la corrida, pues un poco dispar. En Arganda del Rey se lidió una novillada de Algarra, de Luis Algarra, con un promedio de sodio al límite de 150,27 en 6 novillos. En esta ganadería hicimos la prueba de utilizar un rehidratante para tratar que los animales no extrañaran el agua de fuera de la finca. Entonces, una semana antes de la lidia, se les puso en el agua este rehidratante que incorpora sal y bueno, distintos electrolitos, un poquito de glucosa y sobre todo un aromatizante y a base de naranja para darle un sabor al agua y enmascarar cualquier agua diferente para que supiera igual y no la extrañara. Bien, en Arganda del Rey corrieron un encierro previo a la mañana del festejo y se pusieron en los chiqueros capazos de agua, capazos de 42 litros de capacidad, con el rehidratante con agua tratada, y ocurrió lo siguiente, que los 2 primeros novillos destrozaron los capazos de agua porque entraron calientes y tuvieron que quitar el resto, con lo cual, al no haber corrales en Arganda del Rey, los novillos no bebieron. El resultado ahí lo tenemos. Fue una novillada en la que hubo un novillo con un nivel malo de hidratación, 4 al límite y 1 bueno. La novillada, hay distintas opiniones, la novillada no fue mala, pero le faltó finales, y hay críticas totalmente distintas, como pueden ver ahí. Bien, siguiente festejo fue en Burgos, una corrida de Román Solando, con un nivel de hidratación también discreto, un nivel al límite. Bueno, como podemos ver en esta imagen, vemos que el bebedero, que solamente había 1 por corral, está justo donde están las personas, en el lugar opuesto, donde no se acercan los toros. Todos se acerencian en el lugar más alejado del bebedero. La corrida resultó deslucida, con 4 toros con un nivel de hidratación muy malo, uno con un nivel al límite y otro un nivel bueno. A este toro sexto, que aparece con un nivel bueno, le cortó las 2 orejas Rocarrey y se le llegó a pedir el indulto. Bueno, siguiente festejo fue en Córdoba, 2 toros para Morantes de la Puebla, con un promedio de hidratación al límite, también toros de Román Solando, y bueno, como veis, en Córdoba el bebedero está escondido justo donde están las personas y en un lugar donde los toros yo no sé cómo pueden entrar ahí a beber. Los chiqueros son magníficos, las instalaciones de Córdoba son magníficas, pero no tienen bebedero. El resultado, pues ahí lo tenemos. Un toro con un nivel de hidratación muy malo, de 153,1, y otro con hidratación al límite. Peor, los toros no fueron buenos ninguno de los dos, pero peor todavía el más deshidratado. Bien, siguiente festejo fue en Cuenca, también corrida de Román Solando, con el peor nivel promedio de hidratación que nos hemos encontrado, de 152,68. En esta corrida triunfó Fernando Allán, que ha hecho una extraordinaria temporada. El día anterior del festejo llovió y el agua, pues cayó barro y se volvió turbia, porque los animales, cuando se pelearon también, y al escarbar, echaron barro hacia atrás, y como veis, se llenó todo de barro, con lo cual, si el agua no es fresca y transparente, los animales no beben. El resultado, ahí lo tenemos, 4 toros con un nivel muy malo de hidratación, 1 bueno y otro intermedio. Aún así, cortaron orejas a los 2 animales menos mal hidratados y a uno de los peor hidratados también. Siguiente festejo, una novillada picada en los Llévenes, con un nivel muy bueno de hidratación, en los 6 novillos, una novillada de los hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Esta novillada también tomó el rehidratante 7 días antes de la lidia del campo,
pero al ser una plaza portátil sin chiqueros, o sea, sin corrales y sin chiqueros, los animales salieron directamente del camión al ruedo. Entonces lo que hicieron los ganaderos, lo que hizo el ganadero, fue embarcar a las 8 de la mañana, de acuerdo con las autoridades, del mismo día del festejo. El resultado pues fue que 5 de los toros llegaron con un buen nivel de hidratación, y bueno, la novillada salió excelente, en ella triunfó Villita, y bueno, hubo un torero, Miguel Serrano, que estaba corneado, y el pobre que no tenía condiciones físicas, pero fue una gran novillada. En Murcia, siguiente festejo, fue, bueno, tiene un nivel de hidratación al límite, una corrida de toros de Luis Algarra. En esta corrida también se le proporcionó a los toros, una semana antes de la lidia, el rehidratante, y bueno, vemos que había varios toros en un corral y otro toro, que es el toro 35 que aparece arriba, que estaba apartado en otro corral con unos cabestros. Se incorporó el rehidratante en el bebedero de la izquierda, donde estaba la mayoría de los toros, y el agua precipitó. El agua se volvió turbia, mientras que en el otro bebedero, donde estaba el otro toro, el 35, no se incorporó el rehidratante, que estaba transparente y como debe estar. Bien, la precipitación se produjo porque Murcia, como la gran parte de España, tiene el agua dura, un agua rica en carbonato cálcico, con un pH alcalino, y al llevar extracto de cítricos, el rehidratante con ácido ascórbico, vitamina C, lo que ocurrió es que precipitó con el carbonato cálcico y se produjo esa reacción de turbidez. El resultado, bueno, a pesar de que se cortaron orejas, bueno, vemos que hay 4 toros con hidratación al límite y 2 con muy mala hidratación. El primer toro, el 35, que tenía el agua transparente, que es el que estaba apartado, fijaros, tiene 150 de hidratación al límite. Luego hay problemas en ciertas plazas que los toros no beben, aunque esté el agua limpia y cristalina, por sabor o por diferencia de dureza, por lo que sea. Bien, siguiente festejo fue en Navalcarnero, una novillada de María Cascón, con un nivel muy bueno de sodio de 147,3. Se corrió un encierro, pero el encierro fue nocturno, por lo cual tuvieron gran parte de la noche y algo de la mañana para beber los animales antes de el sorteo, bueno, del reconocimiento, sorteo, enchiqueramiento y apartado de enchiqueramiento. Bien, luego hay un bebedero en los corrales, este fue el corral en el que estuvieron, y bueno, el nivel fue muy bueno en los 6 novillos. Después de hacer ejercicio, el cuerpo les pide beber, y si tienen agua y tranquilidad, pues lógicamente beben. Y bueno, la novillada fue una novillada fuerte, los novilleros anduvieron, la verdad, que mal, y bueno, a mí me gustó bastante, la novillada fue fuerte y tuvo interés. Siguiente festejo fue en Riaza, un desafío ganadero entre José Escolar y la ganadería de Valdeellán. El promedio de sodio fue bueno, pero solamente se analizaron 2 toros de Valdeellán. Hubo un encierro previo en el día del festejo, pero ocurrió lo siguiente. La corrida, el desafío era un sábado y se puso a llover muchísimo, con lo cual los animales los enchiqueraron y estuvieron 30 horas enchiquerados, porque no hay corrales en Riaza. Entonces se filtró agua a los chiqueros y se formaron charcos. El ganado bravo, en general, prefiere beber del suelo, en charcos contaminados, a beber muchas veces en bebederos o en abrevaderos con agua corriente. Pues son así de caprichosos, y bueno, el caso es que bebieron, y bueno, ese fue el resultado. Un toro bien hidratado y otro con hidratación al límite. Tercero, bueno, se estropeó la muestra y no pudimos analizarlo. El siguiente, bueno, es la plaza de la Maestranza. Analizamos 4 toros de la ganadería de hermanos García Jiménez, de Matilla, con un nivel de hidratación al límite. Esto no nos sorprende, porque yo en Sevilla habré analizado 5 o 6 festejos en distintos años y siempre me encuentro lo mismo. O sea, no es una cosa nueva. Los corrales de la Maestranza, bueno, sabemos que en la Maestranza solamente hay un corral y los bebederos están justo debajo de donde está la gente, ¿no? Lo podemos ver en la imagen. Los burladeros se tapan de arena para evitar que los toros derroten.
porque la entrada a ese corral es cuesta abajo, y es el corral de desembarque, de reconocimiento, bueno, un corral para todo. Y en cambio, bueno, pues los chiqueros sí tienen agua, tienen bebederos instalados en las esquinas, como podemos ver. Y bueno, al final de la corrida, el ganadero bajó a los chiqueros y grabó este vídeo que vamos a ver. Pensando que no bebían sus toros, abrió el grifo y dejó que el agua corriera. Y la sorpresa que se llevó, oímos los olés, y se está pidiendo, que se puso a beber inmediatamente, estaba sediento el toro. Con el agua ahí no bebía. ¿Por qué? Es una buena pregunta que habría que hacerse. Bien, el resultado final lo tenemos. 2 toros mal hidratados y 2 con hidratación al límite. Los toros, bueno, dieron mucho juego con el capote, hubo bastantes quites entre Juan Ortega y Pablo Aguado, pero todos se pararon en Zafarna de Múnich, lo cual fue de lucir en la corrida. Siguiente fue una corrida de Santiago Domecq, vivienda en Valencia, en la cual, bueno, pudimos analizar 5 toros, porque el sexto, bueno, fue indultado, toro escondido, y el nivel de hidratación estuvo al límite. Bueno, este es uno de los corrales donde estuvieron parte de los toros, con un toldo que, bueno, por lo menos reduce la radiación solar que le cae al toro, y otros estuvieron en otro corral donde les daba el sol de lleno. El resultado, bueno, pues ahí lo tenemos. Un toro bien hidratado, otro mal hidratado y 3 con hidratación al límite. Curiosamente, el toro segundo, el público pidió la devolución al presidente, el presidente lo mantuvo y el toro se vino arriba, pero es curioso que fuera el único que fuera protestado por el público. Siguiente festejo fue una novillada de cuadri en Villaseca de la Sagra, con un nivel muy bueno de hidratación, de 148,3. Los novillos corrieron en cierro previo, en la mañana del festejo, y bueno, lo que hicieron las autoridades fue apartar a la gente y retrasar el enchiqueramiento, dejar a los toros tranquilos hasta las 2:30. Y bueno, el resultado fue un nivel de hidratación bueno en 3 toros, en 3 novillos, 3 al límite, y una gran novillada, donde bueno, pues fue felicitado el ganadero Luis Cuadri, bueno, también su tío Fernando, por el público, y fue muy interesante. Bien, dejo para el final Madrid, porque bueno, la muestra más amplia y requiere un análisis pormenorizado. El promedio de sodio de los 44 animales analizados en Madrid es hidratación al límite. Al límite. Los corrales de las ventas, vemos que tienen un bebedero con forma de pilón, tratado con pintura azul, por corral, y los chiqueros, que son muy amplios, no tienen ningún bebedero. Bien, primer festejo, el 11 de mayo, fueron una corrida de Fuenteimbro, donde, bueno, todos recibieron o palmas u ovación, pero hubo 4 deshidratados, 1 con hidratación al límite y otro bien hidratado. Siguiente, una corrida de Baltasar Iván, donde curiosamente hay 2 toros deshidratados con nivel malo de hidratación rojo, uno silencio y el otro palmas. Luego 2 toros con nivel medio, o sea, nivel de hidratación al límite, con palmas y silencio, y luego 2 toros con ovación, con un buen nivel de hidratación, entre ellos el quinto bastonito, que fue un toro magnífico. Siguiente fue una corrida de la Quinta, donde vemos que hay 2 toros con silencios, con un nivel malo de hidratación, 2 con nivel intermedio y 2 con nivel bueno. Y hay un poco de todo. Siguiente, una novillada de Fuenteimbro, que fue magnífica, aunque hubo un novillo que se devolvió, y bueno, el devuelto a sustituirlo por otra ganadería no lo analicé. Y bueno, 4 con nivel muy bueno de hidratación, todos ovacionados o con palmas o con ovación, como podemos ver ahí. Siguiente fue una corrida de Santiago Domecq, remendada con un toro de Luis Algarra. El toro de Luis Algarra fue lidiado en 4º lugar,
Y bueno, tenemos controlado que estuvo 32 horas seguidas sin beber. El nivel de hidratación fue de 153,5, con lo cual, bueno, pues un poco el límite, la hidratación al límite, lo llamamos así, es el equivalente a 24 horas sin beber. Y bueno, hubo 3 toros que sí bebieron y 3 toros con mala hidratación. Dentro de ellos, los 2 toros ovacionados, que fueron el tercero experto, lidiado por Borja Jiménez, y el quinto tejonero, lidiado por Alejandro Talavante, estaban bien hidratados casualmente. Siguiente festejo, bueno, pidió Vitorino Martín, que no es cliente mío, que analizara su corrida, y bueno, este fue el resultado. 5 toros mal hidratados y un toro bien hidratado. Dentro de los deshidratados, o mal hidratados, perdón, hubo un toro ovacionado y otro con palmas. Y otro con pitos también. Y el toro hidratado recibió silencio. Siguiente festejo, bueno, fue una corrida de Román Sorando, en la cual se devolvieron 2 toros al corral, pero no tener lidia completa, como no fueron analizados. Donde, bueno, la corrida fue decepcionante, y 3 de los toros tenían un nivel de hidratación muy malo, y uno, en cambio, sí estaba hidratado. Ya recibieron pitos, todos ellos. Siguiente análisis, bueno, fue un desafío ganadero, el 1 de septiembre, en Bastaltillo y Valdellán. Analicé los toros de Valdellán, y bueno, vemos que hay 2 toros con hidratación al límite, o sea, con mala hidratación, y un toro bien hidratado, ¿no? Uno de los mal hidratados recibió ovación. Bien, siguiente, bueno, fue la corrida concurso del domingo 15 de septiembre, y bueno, en ella analicé un toro de pala, que según las crónicas, bueno, un toro que mostró nobleza, pero también falta de clase en su embestida, que optó por terrenos de cercanías y fue silenciado. Fue un toro con pitos, que tuvo mal comportamiento, y también un toro de partido de resina, que tuvo hidratación al límite, y que fue devuelto a los corrales tras recibir el matador los 3 avisos. Bien, con relación, bueno, pues al balance de las ganaderías que he podido analizar en las ventas de mis clientes más Vitorino Martín, el 50% de los ganaderos recibieron entre ovación y palmas. Hay un 34% que recibió silencio, un 14% pitos y un 2% los 3 avisos. No sé si se ve bien, pero bueno, os lo cuento. El 38% de los animales, de los 44 animales lidiados en las ventas, tuvieron un buen nivel de hidratación. Un 14% hidratación al límite y un 48% tuvieron mala hidratación. O sea, casi la mitad de los toros lidiados entre toros y novillos estuvieron mal hidratados. Recibieron ovación una serie de toros, de los cuales el 56% tenía buena hidratación, 22% hidratación al límite y 22% mala hidratación. Palmas, que es menos que ovación, recibieron toros con un 31% bien hidratados, 23% hidratación al límite y mal hidratados una cantidad mayor. 21, 23, 43%, 46%. Silencio, no sé si lo veis, recibieron un 60% de los toros que estaban mal hidratados. Un 33% con una buena hidratación y un 7% con hidratación al límite. Pitos, un 67% de toros mal hidratados frente a un 33% de toros con bien hidratados. Y finalmente, bueno, pues 3 avisos, solamente un toro, que bueno, no quiere decir nada, que tuvo hidratación al límite. Bien, os voy a comentar brevemente el caso particular de una ganadería de Arauz de Robles, de Jaén, una ganadería particular que tiene un origen vasqueño, con Saltillo, con Gamero Cívico y cruzado recientemente con Domecq, origen peculiar. Bueno, pues esta ganadería en el año 2023 vivió esta corrida que vemos ahí en la Plaza de Toros de Cuéllar, donde, como saben, bueno, pues hay un encierro, hay doble encierro. Hay un encierro a campo, a caballo, y luego un encierro urbano, que termina con un encierro urbano a pie. Vamos a ver. Vale.
Bien, en esta corrida, el mayoral, bueno, el ganadero, decidió poner en los chiqueros capazos de 43 litros de capacidad llenos de agua para que los toros pudieran beber en los chiqueros. Y el resultado, bueno, pues el que ven. Bueno, fue una buena corrida, el premio de la feria se lo llevó el ganadero Javier Araujo Robles, y la corrida funcionó. Al año siguiente, en Baeza, repite la operación. Ahí tenemos al mayoral bajando capazos de agua llenos de agua para llenar otro capazo que estaba dentro. Pues ahí van bajando para ir recargando, llenando de agua otro capazo que estaba en el chiquero, para llenar. Y eso, todos los chiqueros pues, iban dejando un capazo hasta arriba lleno de agua. Bien, la corrida anterior, no lo he dicho, comprobaron que habían bebido los toros. Bien, el resultado de Baeza, bueno, como vemos aquí, el segundo fue premiado con la vuelta al ruedo y el cuarto fue indultado por Javier Cortés, una gran corrida de toros. Bueno, este es voy a poner un fragmento del toro indultado para que veáis cómo se movió toda la corrida. Bien, siguiente festejo, bueno, repitió al año siguiente Cuéllar, consecuencia del premio, y las autoridades de Cuéllar, bueno, el ayuntamiento de Cuéllar decidió instalar dentro de los chiqueros, bebederos, con un sistema muy sencillo, un tubo de hormigón, en el que en la parte lo ponen boca arriba el tubo, y en la parte de arriba colocan un bebedero y lo, digamos, tapan los bordes, con los extremos, lo rematan, y ya está. Tan sencillo como esto. Bueno, el resultado fue el triunfo de Manuel Dios me guarde 2 años después de la gravísima acogida que tuvo en la misma plaza, y bueno, fue una gran corrida de toros donde por segundo año consecutivo se volvió a llevar el premio la ganadería de Raúl Robles. Bien, vivió también en Valencia de Don Juan, provincia de León, con un cartel con Molinito de Aranda, Saúl Fernández y José Fernando Molina, y volvió a introducir los capazos de agua en un desafío con la ganadería de Dolores Aguirre. Entonces teníamos 3 toros en los que se había introducido el capazo y otros 3 toros que no tenían agua. Resultado, un toro indultado y los otros 2 premiados con la vuelta al ruedo. Vamos a ver otro ejemplo. Molinito de Aranda al toro indultado. Bueno, un toro en plenitud de facultades, perfectamente hidratado, responde físicamente y de comportamiento como está seleccionado. Bien, ya terminando, como conclusión, instalar varios bebederos en los corrales es positivo, al igual que hacer encierros nocturnos para dar más tiempo para beber a los toros. Instalar rehidratantes en el campo y en la plaza, siempre y cuando demos con la tecla, que todavía no hemos dado con la mezcla ideal que los toros, que no precipite, que no tenga problemas en las plazas. Cambiar el horario del apartado y del enchiqueramiento, retrasarlo, acercarlo más a la hora de la corrida, también es positivo. Reducir el tiempo de estancia en la plaza, es muy bueno, si pueden llegar al día del festejo, el resultado va a ser muchísimo mejor. Y también, aunque no lo hemos hecho aquí, el que haya un pilar central en los corrales, porque los animales, cuando con ese comportamiento que tienen de imitación, acuden todos a la vez a beber. Bien, también, una cosa que hacen algunas ganaderías, acostumbrar a los toros a la estancia en corrales un día por semana, incluso dormir un día por semana durante 5 o 6 veces antes de la lidia, para que no sea ese ambiente tan extraño cuando lleguen a la plaza. Y por supuesto, instalar bebederos en chiqueros es muy positivo. Bien, muchas gracias por su atención y un fuerte abrazo a los familiares y a las víctimas de los afectados por la dana y mucho ánimo a todos. Chao. Bueno, ahora llega el turno de preguntas.
Perdón que no veo. Sobre todo lo que hemos visto hoy aquí. Y si os parece, empezamos con la pregunta. Todo esto que tú has comentado, lo último, esa conclusión de poner bebederos, que adaptar, sobre todo adaptar lo que es el sorteo y esto requeriría que los reglamentos que se están haciendo, lo que se ha hecho, sucesivamente la reforma, que todavía no se ha publicado, pero no sé si vendrá recogido o no, pero eso tendría que venir recogido en los reglamentos propiamente dicho, porque en lo contrario... Bueno, yo es que no conozco la redacción última, pero Andalucía dice En las plazas de primera y que segunda. en las 3 horas, o sea que el sorteo, o sea el enchiqueramiento, se hará como muy tarde, 3 horas antes de los festejos. O sea que da margen de tiempo, que estén más tiempo los animales en el corral, juntos, con opciones a beber. Pero la costumbre de hacer las dos. Sí, pero es un desastre. Es una costumbre que, bueno, que viene del reglamento del año 23 y que se mantuvo hasta el año 91, o sea, por decreto. Pero a partir del 92 o sea, ya desaparece, o sea, ya no hay otra. Entonces mantenemos la costumbre, mientras que en México, por ejemplo, se sorprenden de que en España se enchiquere tan temprano, porque los toros no beben, no les da tiempo. Pero quizá antaño también se celebraba la corrida a las 4 o las 5. Claro, también se han cambiado los horarios, Por eso había ahora menos empiezan más tiempo. tarde. Claro, y además son los propios profesionales los que quieren sortear y enchiquerar cuanto antes. Es decir, eso es, en el momento que por los encierros se les retrasa, protestan, amenazan con marcharse. Eso es lo habitual. Claro, quieren tener tiempo para jugar su partido. Sí, bueno, pues claro, es que para comer, descansar, que también es razonable. De lo que se deduce de lo que te has puesto ahí es que los toros que están mal hidratados no suelen llegar con el ímpetu o la bravura suficiente hasta el final de... Claro, esto es condición física, comportamiento, o sea, va todo durmiendo. O sea, la falta de hidratación hace que el animal no se sienta bien, no responda bien, su comportamiento se altere y claro, o dicho de otra manera, los grandes toros que hemos visto en San Isidro, todos bien hidratados, qué casualidad. Y no solo los grandes toros, otros toros de otras plazas. Por ejemplo de los Robles. Perdón, en las excepciones que ha hecho usted de que ha salido desde el fútbol de Segovia a la Riaza, eso no suele pasar, pero aún así debería haber alguna... Bueno, en Riaza pasó una cosa que no he dicho, y es que los toros, a pesar de que llovió, estuvieron de pie todo el tiempo, 30 horas de pie sin echarse. Porque el toro efectivamente debe del suelo, pero si está el suelo encharcado no se echa. Y no estaba embarrado ninguno de los toros, ni los de José Escolar, ni los de Valdellán. Luego no descansaron. Eso debe ser, ya digo, una excepción, pero creo que ahí tendría que haber, en un caso, excepcionar alguna medida, alguna cosa. El animal, ahí sí que tienen que acosar todo, digo yo. Claro, lo ideal sería llevarlos con... Si quieren hacer encierro, es que es un desastre. El problema es que deberían tener un corral. Mucho que Donde descansar a los toros, porque es una barbaridad enchiquearlos después de correr en encierro. Julio, ¿alguna vez la reticencia de los mayorales por la reticencia de los responsables del toro en plaza? Como algo de lo hemos hablado. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo que ellos piensen? No, de los O sea, que mayorales todo va a yo estar no más he débil, encontrado. He encontrado de algún ganadero, de mayorales no. Los mayorales siempre están preocupados de si han bebido o no han bebido. Más que si le han comido o no, y siempre informan al ganadero si han bebido los toros. Sí, pues señor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y bueno, en plazas de primera y segunda pues se cuida un poco más. En otro tipo de plazas, especialmente en los pueblos, donde se llevan herales y tal, es un verdadero desastre. Tanto el transporte, tanto el hecho que se suelen tener a veces en el camión debajo de los soles, ya no solo no beben, sino que salen absolutamente estresados, los solos salen con un gas tremendo y a poco rato se viene abajo, claro. O sea, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo y que hace falta una
una normativa que especifique que los toros, lo que se hace con animales que no van a las plazas, el bienestar animal, que los toros viajen en determinadas circunstancias, en horas en que no estén asfixiados dentro de los cajones, y que cuando lleguen a la plaza de un modo u otro tengan digamos, tiempo para beber. Y luego, por otro lado, hay sitios donde los chiqueros son absolutamente lamentables, son como un zulo absolutamente cerrado en que los animales se cuentan que estén totalmente, ya no solo que no beben, sino la poca hidratación que tengan la pierden. Bueno, ahí ya se están instalando en algunas plazas de toros, y sobre todo en festejos populares, en los chiqueros de festejos populares, extractores de aire con termorreguladores, o sea, prácticamente aire acondicionado. Y eso es un avance que empezó Málaga, gracias a José Tomás. José Tomás exigió para lidiar en Málaga que en los chiqueros hubiera bebedero y aire acondicionado. Y gracias a José Tomás, Málaga pues, disfruta una gran feria todos los años, porque tienen muy buenas condiciones. Y luego, por ejemplo, en Sanlúcar, todos los animales que se han vivido este año y las últimas ferias llegan el día del festejo. El empresario, en vez de llevar 8 toros, pues lleva 10. Porque se sortea todo, y vamos, suelen ser ganaderías andaluzas, que está en Miura, que es a 2-3 horas la que está más lejos, y el resultado casi siempre es exitoso. Claro, yo creo que muchos empresarios, o digamos, la gente que trabaja con ellos se preocupa en absoluto de eso. No. Yo le he pedido al empresario... Si el espectáculo se da mal, entonces sí se quejan. Bien, en Cuenca llevamos 4 años seguidos analizando, 4 años no, 3 años, y luego antes de la pandemia otros 2 más. Comprobado, distintas ganaderías en Cuenca, el agua de Cuenca es muy dura, precipita, las tuberías se ponen blancas enseguida, y no beben los toros. Bueno, pues el empresario se negó a que introdujéramos, teniendo los ganaderos preparados, bebederos, o sea, puerta de goma en los chiqueros, de ninguna manera. Y en otras plazas también, siendo quizá el único y el más valioso elemento con el que contamos, que es los informes científicos de quienes estudiáis este tipo de cosas, y no estando José Tomás en todas las plazas, ¿qué organismo, qué ente puede haber al que se le llame la atención para que acepte que se le aporten los estudios y las sugerencias para que esto se incorpore realmente a la normativa? Claro, esto es la primera vez que se presenta. O sea, esto es una primicia. Esto, claro, yo voy a informar a la Comunidad de Madrid, voy a informar a las distintas comunidades autónomas, voy a informar a empresarios, por favor. Espero que tomen medidas. Porque, vamos, puedo decir que ya he hablado con un mayoral de plaza y está en contra. Es que yo creo que habría que buscar que, ignoro si hay o no hay ese tipo de ente u organismo que realmente tenga potestad y se le pueda responsabilizar de que canalice realmente esta inquietud, que no es inquietud, es que es estudios científicos, que vale más que la suma de todo lo que hasta hoy han podido hacer los, entre comillas, expertos, que son pues, los que saben de esto, los ganaderos, toreros mayorales, etcétera. Pero con todo eso vemos que estamos llenos de irregularidades respecto a lo que la ciencia dice. Pues digo, lo ideal sería encontrar un ente al cual vincular para que su inquietud lo lleve a imponer o implantar pues en la reglamentación, en las normativas. Ese es el camino que habría que buscar, ¿no? Que hablar con los mayores está muy bien y con quien sea, pero ya ves lo que nos encontramos. Claro. Pero es que ese ente no existe. Es que no existe. ¿No existe qué? No existe ese ente. No existe, ya. La tauromaquia o el sector taurino es un no sector. Hay una serie de asociaciones gremiales que defienden los intereses gremiales, pero no existe ningún organismo que cohesione todos los intereses de la fiesta, toda la tauromaquia. Y luego, por otra parte, como la fiesta de toros ha dependido desde sus inicios, desde siempre, de la autoridad, ahora desde el Estado, pues
quienes deciden no son expertos, sino que son funcionarios del Estado, o en este caso funcionarios de las autonomías. Cuando España se transforma en un Estado autonómico, ya no hay un reglamento, sino que hay varios reglamentos. Es decir, ese ente no existe. En los deportes sí existen las federaciones, y por eso funcionan muy bien. Pero los toros es una no estructura, es una especie de parroquia. Habría que tomarse un café con los señores de PACMA y decirles, pues por el lado del bienestar animal, ayúdanos a que pongamos este parámetro. No es cierto, no es cierto. Ha habido un problema gravísimo en Medinaceli, que será público en cualquier momento, que un toro del júbilo, son toros embolados, que se juegan en Medinaceli por la noche, pues ha muerto en el espectáculo. Y posiblemente ha muerto por un problema de shock hipovolémico en el espectáculo. Está grabado en vídeo por el PACMA, han presentado una denuncia y el tema ya, bueno, ha pasado varios trámites y tiene muy mala pinta. O sea, van a ganar. No van a ganar. Lo van a ganar con No lo pueden ganar. Que la causa sea deshidratación. Ahí estamos. Claro, entonces nadie se ha parado a pensar en el que se ha muerto. Ni siquiera lo han analizado, habiendo gente allí para poderlo analizar. Claro, eso lo que es sorprendente es la reacción en las plazas, ¿no? De que los que en la plaza o el empresario puedan poner pegas a una cosa en la que incluso el ganadero se molestaría en arbitrar una solución, ¿no? Entonces es que no. Claro, dicen, bueno, a ver si se me va a estropear un toro. Digo, mejor que se estropeen los 6, ¿no? Claro, Que salgan rodando por ahí. pero luego si el espectáculo, Claro, si el espectáculo se da mal, es culpa del ganadero, claro. Claro. Es tremendo, es tremendo. Sí, claro. Perdone, y en el caso de que han salido ahí, la deshidratación y paz y otros problemas, los viajes tan largos, ¿no cree que algunos profesionales, salve quien pueda, digo, toreros, apoderados o representantes, les importa que el toro salga disminuido a la plaza? Posiblemente. Hay interés. Ya, para que A tenga pesar del mal juego, porque un toro Pero deshidratado... no creo que interese mucho porque el toro que juega mal, todos juegan en malas condiciones Creo que físicas, disminuido. tiene una embestida descoordinada, es mucho más difícil de torear, no creo que le interese. Me consta algún caso, José Carlos, de alguna reaparición de alguna figura que tuvo los toros 2 días sin beber. Sí, es un caso. Sí, sí. Por ejemplo, está el caso de... Hace mucho tiempo. No sé si sabemos de quién estamos hablando. No, bueno, pensaba que era al revés. No, ahí es importantísimo el torero. 2 días sin beber. Hay una cosa que también me ha llamado la atención, la rehidratación previa, es decir, que en la semana anterior todo está el batán. El batán ocupa de la parte de interés que tiene para todos el batán, que el toro estuviera pues, los días previos allí, aparte de tranquilo, el estrés del viaje y todo eso, que estuviera con estos mecanismos de hidratación que Yo creo que sería positivo. Pero siempre y cuando hubiera condiciones. Porque ahora mismo no las hay. O sea, con un guardia de seguridad para el batán, como ha habido corridas que han perdido, allí hay una colonia de una especie de loros cotorra argentina que asusta a los toros, que se meten los comederos, que no paran. O sea, aquello está colonizado. Es un desastre. Entonces, si se pone en condiciones... Ahora, fíjate, en el caso de Sevilla, con esas malísimas instalaciones de corrales que tiene para los toros, lo que era la venta de Antequera. Claro. Sí, pero el problema de Sevilla yo creo que es el agua de Sevilla, que no la quieren los toros. Por lo que sea, la extraña, la cloración, el tratamiento que lleva, los toros lo detectan. Vamos a tener agua mineral. O agua de la finca. Si lo he entendido bien, algunos ganaderos se llevan el agua. Algunos lo intentan. Sí, sí. el agua de la finca. Y otros echan pastillas de cloro al agua de bebida la semana antes de la lidia para que no extrañen el cloro cuando vean el agua en la ciudad.
¿Y en qué consiste el rehidrate? Que ya no me enteré. Sí, bueno, esos son electrolitos, agua y electrolitos. Es como un acuario, para entenderlo, para recuperar lo que toma cualquier deportista después de una deshidratación. Para recuperar las pérdidas del viaje y tener un buen nivel de hidratación. Como saborizante intenta equiparar el agua de la finca al agua que luego van a beber en el río. Pero este rehidrate tiene sales también. Sí, sí. Para equilibrarlo. ¿No? Claro. Con respecto a las caídas de los toros en la plaza, ¿se ha hecho algún estudio cuánto se deben a lo que estamos estudiando y a otro tipo de...? Claro, es complicado, porque aquí he estudiado los toros que han llegado al final, pero también he estudiado los toros devueltos, y ahí hay muchas cosas. O sea, yo intento buscar la causa, que no hay una causa, siempre hay varias. Una de ellas, y lo digo aquí, Sí. son los puyazos en el pulmón. Bueno, Sí, sí. bueno, No, claro, sí, eso es natural, pero sí ya lo sabemos. Mira, solamente en este estudio que has realizado, que es interesantísimo, si, como se han producido también, en el estudio lo ha dicho, alguna caída era, pues si había algún estudio comparativo con otra caída que se producen por otros. Hombre, hay una cosa clara, hay una relación entre pitos y toros mal hidratados muy alta. En el deporte, los calambres y todo eso, los atletas, se producen por muchas veces por deshidratación. Y claro, por los ejemplos que pones a Raúl Robles, que, digamos, ocupándose que los toros beban y a lo que se interesan, los toros, digamos, salen mejores. Interesante, muy interesante. ¿Cómo lo de encerrar los toros en los corrales, que beban y tal, y que se acostumbren un poco antes de llevarlos a la plaza, ¿no? Y esto se lo ha contado aquí en Madrid No, esta es la primera plaza. Contamos. No, sí, lo he hablado y todos quieren un informe y luego cada uno quiere una cosa. Que le pongo otra cosa de que si el piso, que si no se vive. Estamos hablando de lo que yo he estudiado, no de lo que a ti te interesa. O sea, como todo es gratis, claro, es que... Pero yo creo que son las agrupaciones de ganaderos las que tendrían que tener esta información. También. Pero luego exigirla, pero exigir civil para exigir. Implica que tiene que haber todos, sobre todo fundamentalmente los ganaderos y todos los interesados en este tema, porque además esto repercute en la plaza, o sea, repercute a los consumidores que somos los aficionados. Y si no llega un toro en buenas condiciones, nunca vamos a disfrutar con la máxima plenitud que se pueda dentro de una corrida. O sea, es un punto importante, los ganaderos que protejan sus toros para que puedan llegar a la situación que requiere. Tú acabas de comentar hace un rato, por ejemplo, que la Plaza de Madrid, que es propiedad de la comunidad, intervenga y ponga, por ejemplo, sobre el lo que tú has comentado en un momento, lo ponga ahí. Muy fácil, Eso es fácil, eso no tiene por o poner dos bebederos más en cada corral y en los chiqueros otro bebedero. El nuevo reglamento andaluz me parece que recoge ya la obligatoriedad en plazas de primera y de segunda en que los chiqueros tengan bebederos. Igual que en el transporte, también regula en las horas de que tiene que estar o que debe de estar una red en el camión, porque claro, es decir, de Jerez de la Frontera hasta Nimes son 2 días. Entonces, todo eso también lo tiene. Es decir, hay una cosa importante. Yo recuerdo que cuando estuve corresponsal en Francia, veía mucho las ferias de Francia. Y allí se llevaban, como la venta del batán, lo hay en varias plazas de Francia, se llevaban los toros una semana antes. Y beben allí, comen allí. Y muchos ganaderos llevaban, el agua, pero sí llevaban el pienso, para que no lo extrañaran. Todos los ganaderos llevan el pienso. El problema de Francia es que la paja es muy mala. Igual que en las ventas, es muy buena. Y entonces los toros cambian sus prácticas habituales.
En las ventas hay toros que se atiborran de paja, porque la paja es muy buena, de mucha calidad. Y hacen prácticas que no hacen normalmente, o sea, no comen en su casa toda la paja. Pero claro, el problema es el agua. El problema es el agua. Que salvo en un corral de las ventas, es el corral que está al final del toro, pegado al de reconocimiento, en el resto, todos los bebederos están mal colocados. Están en el lugar donde los toros tienen la querencia contraria, o sea, donde están las personas y donde no se acercan a ver. Se querencian en lugares opuestos a donde están los bebederos, salvo en ese corral que digo, que está al fondo, donde hay gente, y ahí sí bebemos. Y una pregunta, para la mejora de la tauromaquia, si se hace un análisis, o sea, ¿por qué no se hace un análisis post-mortem? O sea, yo creo que esto es un análisis estándar, ¿por qué no, de cara a este estudio, un estudio completo de la tauromaquia, ¿por qué no se hacen por parte de los veterinarios de plaza? ¿Por qué no es obligatorio que haya un post-mortem de analítica de qué le ha ocurrido al toro para poder hablar? Yo creo que sería buenísimo, para de cara a los aficionados. Porque no existe el ente que decía. Que se añadiera a los cometidos. Una plaza de tres veterinarios, ¿sabes? Que aparte del reconocimiento, estar asesorando. El reglamento actual recoge los análisis post-mortem. Sí, pero solo cuernos, solo fraude. El reconocimiento es reconocimiento post-mortem, no análisis post-mortem. Reconocimiento post-mortem, no análisis. Solamente se analiza en caso de duda. Claro, de si hay alguna. Sí, pero que a nivel de información, para no ser la mejora de la tauromaquia. Claro, pero por esa misma regla de información. Por esa misma regla de tres en los reconocimientos, es decir, se debería de publicar porque un toro se rechaza o no se rechaza, o porque se aprueba. Y sin embargo, es el caso concreto de las ventas. Es decir, no nos enteramos, es decir, salen publicados los toros que van a lidiar y los que se hayan rechazado y los que se han reconocido y se hayan rechazado y los motivos por los que se rechazan, esos se quedan en las actas de reconocimiento. El actual reglamento da permiso a la subjetividad. Y entonces, los motivos son los que se le pasa por donde tenga que pasárselo al veterinario. Bueno, son por regla general son eufemismos que se utilizan, ¿no? Es el trapío. Bueno, pero no es ni tan siquiera trapío, es porque no tienen las características zootécnicas del encastre. ¿No? Eso es lo que se puede. Bueno, pero es que eso es lo que se pone. Veterinario antes de la corrida. Hombre, en teoría se inspecciona el estado sanitario del animal, si tiene algún defecto que le incapacite para la lidia, las defensas, ¿de acuerdo? Y luego lo que se llama el trapío, se reúne el trapío, que es un tema muy subjetivo, para la plaza en la que se van a lidiar. Y de acuerdo con el tipo zootécnico de la ganadería a la que pertenecen los toros. No conozco ningún veterinario de España que conozca todos los tipos zootécnicos de todos los toros que hay en España que se lidian en España. Es una quimera. Es muy difícil. Aquí hay ganaderos que lo pueden... Claro. El reglamento está hecho... no está muy pensado. Por no decir que es muy subjetivo, como muy bien ha dicho José Carlos Aleo. Y bueno, dentro de la salud estaría la hidratación. Pero claro, ¿quién sabe de un toro deshidratado? Claro, pues sobre todo como decías antes, es que, digamos, las condiciones del toro para la lidia son ahora todavía mucho más importantes porque se espera que la lidia sea larga. Antes, la carrera daba 4 o 5 tandas y se acabó, pero es que ahora fuera 20. Entonces, claro, al toro se le exige mucho más, cuando al mismo tiempo no se le cuida. Entonces, el resultado es el que puede pasar. Pasa. Sí. Bueno, yo creo que se le exige más en el último, claro, que en el primero no. Porque, por ejemplo, los quites prácticamente han desaparecido. Juan Ortega, Aguado, Morante alguna vez. Pero son posquites, porque no son después de... Prácticamente han desaparecido.
Claro, porque ha desaparecido el tercio de varas. Claro, sí, claro. Claro, es que es directamente proporcional. Yo creo que lo que sería hacer con esto que usted nos haga que primicia hoy sería darle bombo y platillo, bastante bombo y bastante platillo para que la gente tome nota y se conciencie un poco del problema que hay, porque es un problema que es clarísimo, es latente, ¿no? O sea, no es algo que usted se haya inventado porque no tiene nada que hacer en casa, se ha puesto usted a hacer ahí un encaje de bolillo y a hacer unas gráficos, ¿no? No. Yo creo que va a quedar estos bombo y platillo que se enteren tanto las plazas, los empresarios, como los ganaderos. Las revistas taurinas. Y que si los toros no beben agua por el motivo que se está un poco viendo, tampoco hay tanto problema de que se lleve el agua de la finca para que el animal no extrañe ese agua. Creo que si se llevan 6 toros o 8 toros en una corrida, llevar una cisterna de agua X para eso, yo creo que no hay tanto problema, ¿no? Se gasta mucho dinero en otras cosas que se podría emplear para un beneficio de todos, digo yo. Yo lo veo interesante, llevar el agua de la finca. Hombre, yo lo que creo es que... Lo que pasa es que es un problema, porque 40 litros por toro, 45. Y día, por toro y día. Si está 3 días y son 8 toros, se lleva El camión cisterna. 1.000 De todas maneras, yo voy a decir que es una parte muy positivo. Y lo que está ahora mismo sucediendo en los últimos años en torno a la fiesta es que la investigación científica está aclarando muchísimas cosas que no sabíamos, que la gente no tenía por qué saber. Y ahora mismo, pues esto tendrá un tiempo hasta que las cosas se adopten, porque nada se consigue fácilmente. Pero que haya un estudio sobre la deshidratación del toro, que eso corresponda a distintos comportamientos, empeoramiento del comportamiento del toro por deshidratación, pues es un dato importantísimo que nadie podía tener en cuenta porque ni lo pensábamos. Entonces, se están aportando cosas y en otro orden de temas también se están aportando investigaciones muy interesantes que están descubriendo muchas cosas que no sabíamos del toro de Lidia y que no es que seamos culpables por no saberlas, que no se saben hasta que se descubren. Y ahora mismo, pues, me parece a mí que para la tauromaquia es un avance notable, notorio, el que todo esto se vaya sabiendo. Es decir, por ejemplo, la propuesta que han hecho también el equipo de Julio Fernández y Manuel Chávez con respecto a la reforma, la innovación de los útiles, pues es importantísima porque puede cambiar, puede reaparecer el primer tercio que estamos ahora ignorando. Y hay una serie de cosas que van a cambiar en el toreo porque los útiles actuales son nocivos y perturban y destruyen el comportamiento del toro en un porcentaje muy alto de veces que como no hay esos estudios por mortem, no podemos saber. Pero yo recuerdo un trabajo que hemos hecho Julio y yo, que es un toro, que fue un toro premiado en Madrid, un toro zareño de Santiago Gómez, un toro absolutamente paradigmático. Es un toro de bandera, hasta que le da la primera tanda su matador, el Fandi, y en ese momento se para absolutamente, hay que matarlo. Es una contradicción enorme. El tercio de varas fue lucidísimo. Y todos aplaudimos en pie al picador porque hizo un tercio de una emoción extraordinaria y con un estilo de varenlarguero extraordinario. Sin embargo, lo que supimos después, claro, yo me quedé sin respuesta. ¿Qué le ha pasado a este toro? El David Julio estaba en la plaza, se fue al desolladero, le hizo un análisis por mortem al toro, y al toro le había atravesado un puyazo, el pulmón y la fleuma. Y estaba hidratado, qué pena. Era un toro absolutamente excepcional. Pues eso no lo sabemos. Y hay una cantidad de toros enormes que están siendo deteriorados por los útiles actuales. Por los útiles y por la mala realización de la Bueno, ya lo de, tenemos un horario aquí muy establecido en la Casa de Castilla-La Mancha. Como tú bien sabes por la historia de José Carlos, cuando José Daza introduce o quiere introducir la maroma, tardó 3 años como mínimo, si no recuerdo mal, porque coge eso izquierdo, lo que es izquierdo, creo que es, yo lo tengo en memoria fatal, los peces izquierdos.
él propone la maroma para que no salte el toro al tendido, lo propone y al cabo solamente se hizo una prueba primera, los empresarios no querían hacer nada en absoluto, querían, como siempre ocurre en este mundo del toro, y tú lo has comprobado y tú lo sabes mejor que yo, José Carlos, las reticencias que tienen tanto los empresarios como algunos ganaderos, no todos evidentemente, como otras, como incluso la figura del toreo, con algunas innovaciones, pues no son fáciles de rendir. Y eso al cabo del tiempo, porque tú has apuntado el trabajo que tiene hecho también Julio con Manolo Sales, que hay mucha reticencia por parte de, no solamente de toreros, sino de ganaderos por la puya, por ejemplo. No, de ganaderos yo no he visto nada. No, pero hay algunos por la parte bajini y por la parte bajini algunos sí. Pues son modificadores. Yo no conozco ninguno. No, ya, pero yo sí lo conozco. De todas maneras, esto siempre ha sido así. Sí, no, por supuesto, porque no es novedoso. Jesús, Valentín, ¿qué Sí, en cuanto a las reticencias, supongo que recordarán todos que para que le pusieran un tope al descabello fue necesario que muriese un espectador, porque el descabello saltó al tendido. Claro. Bueno, solamente nos queda darte las gracias por esta primicia. Mi intención, como la tuya, es que tomemos conciencia los aficionados de que este es un asunto importante, porque queremos ver un espectáculo pleno y no, por desconocimiento hasta actualmente no se ha podido saber esta investigación tuya. Me figuro que estarán en otras investigaciones también, pero te damos las gracias por eso y tenemos una ventaja hoy, que es que esto se está retransmitiendo por streaming y está recogiéndose en YouTube, porque hay una parte importante que hoy día son las redes sociales. Yo espero que esto llegue a más, aparte que nosotros hagamos nuestro, entre comillas, informe, no evidentemente no oficial, y lo remitamos a la gerencia de la Plaza de Toros de Madrid, para que tengan en cuenta que tenemos constancia de que tú tienes este estudio hecho y que sería conveniente que se adaptasen pues los corrales o lo que fuere, para que tú veas conveniente en tu informe técnico, porque nosotros no somos técnicos, para que se pueda aplicar a la Plaza de Toros de las Ventas, por lo menos. La más fácil. Que creo que la más fácil. Pues con eso, muchísimas gracias, Julio, y a todos vosotros por haber venido aquí.